Farmacia de Alcalá de Henares, predicción del examen para octubre. Bueno, ¿dónde nos quedamos en el tutorial 2, en el tutorial anterior? Estábamos hablando de la orientación que hay que darle a los dienos y a los filodienos cuando se están haciendo las reacciones de Diels-Alder. Entonces quedamos que esa orientación exige que los grupos, cuando hayáis hecho la reacción, os queden como si estuvieran en ortopara. En esta orientación, cuando hagamos aquí la estructura cíclica, fijaros cómo los sustituyentes quedan como en para. Está bien orientado. Otra cosa que os pueden preguntar claramente en las reacciones de Diels-Alder es que os den una molécula que tenga filodieno, que tenga un doble enlace con isomería. Por ejemplo, el butendioato o el maleato de dietilo. Si los dos grupos están al mismo lado del doble enlace, al hacer la reacción, al desarrollar la cicloadición de Diels-Alder, los dos grupos quedan al mismo lado del ciclo que se va a formar. Observar que estoy manejando una estructura con isomería de tipo Z y me han quedado al mismo lado. Pero le voy a cambiar la isomería a este doble enlace. Ya no es el maleato, es el fumarato. Bueno, el isómero E. Entonces, al hacer el Diels-Alder, los dos grupos, al estar a distinto lado del doble enlace, quedarán a distinto lado del ciclo que se forma. Más cosas de las reacciones de Diels-Alder. Un caso que se os puede presentar es que os den una molécula que admita, que se ha obtenido una molécula que admita dos combinaciones. Está claramente especificado este ejercicio en uno de los problemas de los seminarios vuestros. Fijaros que para obtener esta estructura por una reacción de cicloadición Diels-Alder existen dos posibles combinaciones que en teoría podían valer indistintamente, pero yo demostraré o yo os contaré que no es así. En una de las primeras opciones tenemos los agrupamientos electrondadores, los agrupamientos que llaman activantes en la química aromática, los tenemos en el dieno. Y en el filodieno o dienófilo tenemos los agrupamientos electroatractores. Podríamos hacer una desconexión, un retro-Diels-Alder, para ver que podríamos encontrarnos la situación inversa. Podríamos encontrarnos con que dibujáramos en la molécula de dieno los agrupamientos electroatractores, los agrupamientos desactivantes, mientras que los agrupamientos activantes los pintaríamos en la estructura filodiénica. Bueno, esta es la opción incorrecta. Los grupos electroatractores tienen que estar en el filodieno y los agrupamientos electrondadores tienen que estar en el dieno. Eso es lo que consideraremos como solución correcta. Bien, y nos queda el último punto del examen. Una vez que hemos visto la química aromática, que hemos visto los alcanos, los alquenos son los más conflictivos porque son los que tienen mayor número de reacciones. Os recordaré que la molécula de alqueno tenéis que controlar perfectamente las siguientes reacciones que disponéis de tutoriales para verlo. La adición de agua, pero la adición de agua Markovnikov, donde el hidrógeno del agua va al carbono que ya tiene más hidrógenos. También tenéis que recordar la adición de ácido bromhídrico Markovnikov. Estas dos reacciones, bromhídrico en ausencia de peróxidos, van por intermedios carbocatiónicos. Por tanto, muchísimo cuidado, porque ya sabéis que cuando uno forma un carbocatión, se pueden aprovechar para que nos calcen o bien una transposición, o bien una resonancia, o bien una racionalización. Importante, importantísima, la reacción de adición de diborano, B2H6, y la posterior rotura con peróxido de hidrógeno alcalino, que permite transformar la molécula de alqueno en una molécula de alcohol anti-Markovnikov. Importante, importantísima, es la adición de bromhídrico. En Alcalá ponen luz. Bueno, luz y temperatura o bromhídrico en presencia de peróxidos, da igual, es el efecto peróxido o efecto Caras-Mayo, y esa adición radicálica del ácido bromhídrico tiene una orientación contraria a cuando hacéis la adición iónica de bromhídrico en ausencia de peróxidos. La adición de bromo
la hemos analizado anteriormente y es una reacción de examen porque representa claramente las adiciones anti, las transadiciones, y porque el producto que se obtiene nos permite llegar a las moléculas de dieno o a las moléculas de alquino, dependiendo de la cadena carbonada y del reactivo que se emplee. Dentro de la química de alquenos tampoco hay que perder de vista las reacciones de oxidación. Y ya sabéis, en oxidaciones los alquenos tienen dos grandes bloques. La reacción de oxidación fuerte, que rompe el doble enlace y que se hace con ozono y que luego, dependiendo de si hay zinc en ácido acético o si resulta que han puesto peróxido de hidrógeno para que la oxidación prosiga, nos trae como consecuencias la rotura del doble enlace. Ya sabéis que las oxidaciones fuertes rompen, cortan el doble enlace. Y dependiendo de los ramificados que están los carbonos del doble enlace y de si se pone zinc o no se pone agua oxigenada, terminan dando aldehídos y o cetonas o terminan dando ácidos. Luego tenemos la reacción de dihidroxilación. La dihidroxilación, que merece tutorial aparte, puesto que es súper de examen, permite introducir dos agrupamientos hidroxilos por el mismo lado. Y ya sabéis que la dihidroxilación es una reacción en cis, es el caso de generarse isomería. Muy importante el recordar que los dos OH pueden entrar por la misma o por cara contraria. Bien, perdón, se me ha ido la pinza, porque he querido decir que con permanganato entran los dos OH por el mismo lado, pero que si queréis meter los OH por el lado contrario, hay que formar el epóxido, y el epóxido hay que romperlo por un proceso de hidrólisis. Si tenéis una molécula de alqueno un poquito más larga, imaginemos una molécula de alqueno y aquí le vamos a poner una cadena un poquito más larga, recordad que la posición alfa del doble enlace es susceptible de reaccionar con bromo 2 en condiciones de luz y temperatura, o bien con la N-bromosuccinimida, que ya hemos visto en otro tutorial, y que sirve para hacer una halogenación radical árica. Me gusta esta molécula de alqueno, la voy a volver a pintar y voy a contaros alguna cosilla sobre ella. Imaginaros esta molécula de alqueno que acabo de pintar. He pintado el fenilo, bueno, no es. He pintado aquí un doble enlace, le he pintado aquí más cadena carbonada. En esta molécula tenemos claramente la zona aromática. En esta zona se desarrollarán las sustituciones electrofílicas aromáticas, en orto o en para, puesto que la cadena se considera que es activante. En esta otra zona debemos entender que se pueden desarrollar las reacciones de los dobles enlaces, las adiciones de bromo, la reacción de oxidación, la reacción del liborano, y luego tenemos una tercera zona que reaccionaría como un alcano, que tiene pues la única reacción, la sustitución vía radicales libres. Aprovecho para recordaros que una reacción con bromo 2, luz y temperatura no se haría en el carbono terciario, se haría en la posición vecina al doble enlace, donde se formaría el radical libre resonante. Por tanto, lo que define que una reacción con una molécula de bromo se haga en cualquiera de las tres zonas con bromo, se puede hacer en el benceno por sustitución electrofílica, en el doble enlace por adición electrofílica y en la zona de alcano por reacción de sustitución vía radicales libres. Son las condiciones de la reacción. Si emplean ustedes tribromuro de aluminio, tricloruro de aluminio, trifluoruro de boro, un medio ácido, sería la reacción en el benceno si colocan un transportador. Si el bromo lo emplean a baja temperatura y en un disolvente inerte, tetracloruro de carbono, será la adición al doble enlace. Pero si ponen luz y temperatura, o en presencia de radicales libres, o ponen la N-bromosuccinimida, pero vamos a ceñirnos exclusivamente al bromo, para darnos cuenta que la misma molécula de bromo puede hacer tres reacciones claramente diferenciadas. Con un transportador en el benceno sería la sustitución electrofílica. En la oscuridad y a baja temperatura, adición al doble enlace. Con luz y temperatura tenemos que sería la sustitución vía radicales libres, rotura homolítica. Resumiendo toda esta historia, en el examen tienen que tocar las siguientes teclas.
La química aromática. Tienen que hablar de la química aromática, de los sustituyentes activantes y desactivantes, y de cómo esos sustituyentes alteran la estabilidad del intermedio de reacción y por tanto alteran la velocidad del proceso, y las siguientes reacciones se hacen en ortopara. Tienen que hablar de los alcanos. Yo utilizo como molécula de alcano una molécula que tenga ya también un benceno para aprovechar y decir, bueno, recuerden que los homólogos del benceno por oxidación dan benzoico, y que las reacciones en esta cadena lo único que se puede hacer es la sustitución vía radicales libres para halogenar formando el derivado halogenado, cuya pérdida de bromídrico nos puede conducir a la formación del doble enlace. Esta será otra de las teclas que van a tocar. Bien, cuando tienen un doble enlace, adicionando bromo y perdiendo bromídrico, puede ser que transformen, voy a pintar aquí el triple enlace en un extremo, puede ser que transformaran el doble enlace en triple enlace, o que, dependiendo del reactivo y de la estructura de la cadena carbonada, como es este caso, en vez de formarse un triple, se formarán dos dobles, con lo que tendríamos las otras teclas que tienen que tocar: la química de los alquinos y la química de los dienos. Señores, les deseo mucha suerte. Yo estoy a vuestra disposición, y si pasado el examen del mes de octubre os habréis dado cuenta que puedo echaros una mano y podemos conseguir aprobar los dos parciales que falta y superar la orgánica este curso, estaré a vuestra disposición y estaré encantado de ayudaros con mis clases online y con mis tutoriales. Gracias.